Siempre digo que cuando invitamos gente al refugio, lo hacemos porque nuestra opinión, bueno, y la del equipo de producción, es gente que hace las cosas muy bien, que son excelentes. No invitamos acá gente para decirle, che, qué desastre lo que hiciste. No, eso así jamás. Y Ana María Bovo es una gran narradora oral, pero gran, de las mejores en lengua castellana. De hecho, ha viajado mucho y siempre le ha ido como corresponde, muy bien. Un nuevo libro de Ana María que la primera pregunta es si es para leer o para escuchar, porque es el texto, pero también el CD que lo acompaña, ¿no es cierto, Ana? Yo creo que es un camino de doble vía, ¿no? Y que cada uno elegirá por dónde empezar. Estoy recibiendo muchos mensajes, muchos mails de lectores y escuchas de este audiolibro. Algunos me dicen que se reservan leer un cuento y escuchar un cuento por noche, o sea, son muy metódicos. Otros han ido primero a escuchar mi voz y luego a comparar la versión literaria, o sea, qué adaptación hice de la literatura para llevarla a la oralidad. Pero de lo que estoy muy satisfecha, que era el gran desafío de la grabación del CD, es de tener la sensación de que estoy ahí contando el cuento, ¿no? Porque al separar la voz del gesto, de la mirada del cuerpo, mi temor era deshidratar el poder de la voz. Y afortunadamente logré, después de mucho esfuerzo, y lo hice en el Estudio Noroeste Música, me tuvieron mucha paciencia sus músicos, los que me acompañaron, logré la sensación del vivo, de trabajar como si el público estuviera ahí. Así que me encanta ahora tener esa intimidad. Y además hay gente no vidente que esto lo agradece muchísimo. Sí. Hay gente que tiene dificultad para leer también. O sea que esto es muy bueno, ¿no? Sí, y además estoy pensando, lo quiero llevar a los hospitales, para las salas de diálisis, para los lugares donde se aplican quimioterapia, que son esperas muy ingratas. Y me parece que ser narrado ahí, escuchar cuentos en esa situación puede ser gratificante, ¿no? ¿A tu mamá le gustaba bailar? A mi mamá le encantaba bailar, pero nunca le elegían. Hizo una pequeña intervención en un acto patrio, pero nunca más. Y cuando me tocó bailar a mí en la primaria, ella me acompañó silenciosa y amorosamente, pero también con grandes exigencias. Me hablaba de cómo bailaba Rita Hayworth en Salomé o Carmen Amaya. En eso no estuvo muy bien. En eso estuvo un poco exigente, pero yo la redimo a mi madre de aquella exigencia, porque los elogios, aunque sean tardíos, siempre son bienvenidos. Y de eso hablo en el último relato, que se llama La danza de las horas. Claro, obviamente le cuento a usted que me conoce de mucho tiempo, jamás en mi vida hago una pregunta de vida personal. Esto porque está en el cuento, como que está en el cuento que el papá, en el libro, perdón, como que el papá tenía una mueblería y ella lo acompañaba, me parece que a repartir los muebles. Sí, cuando él vendía los juegos de casamiento, los juegos de dormitorio para los casamientos, solíamos ir a entregarlos en el camión Chevrolet de la mueblería los sábados a la tarde, y solían invitarnos a los casamientos, y a la vuelta solía contarlo yo, y luego él amorosamente corregía esa narración para optimizarla y me decía, mira, si dijiste que la torta de casamiento tenía 7 pisos, mejor sacale 2 pisos a esa torta y agregale un músico a la orquesta. Es muy cálido en el libro que decís que fue tu primer maestro, eso es muy cálido. Fue mi primer maestro de narración sin que él lo supiera. Afortunadamente pudo verme trabajar en Buenos Aires, pudo ver que yo atendía el teléfono y que respondía a una contratación, que me pagaban por eso, y él decía, pero qué changa maravillosa, solo en Buenos Aires se consigue eso, ¿no? Y él me dio un consejo muy oportuno, que no supe yo tomar en su momento, que era contar mis cosas personales, y yo creía que eso no podía tener entidad literaria, que no podía mezclarse al lado de un cuento de Tolstoy o de Catherine Mansfield. En este audiolibro ahora conviven relatos autobiográficos con esos autores. Está Tolstoy con un cuento extraordinario. Sí, un cuento extraordinario recopilado por Rodolfo Walsh en la antología de la literatura fantástica, y que nosotros tomamos para incluirlo ahí, porque yo incluí en ese libro muchos de los relatos que en la penumbra de la sala el público me ha pedido una y otra vez. Y ahí en esos pedidos se mezclaban los relatos literarios con los relatos autobiográficos que yo fui tímidamente construyendo en voz alta primero, y luego recién los llevé al papel para ser publicados en el audiolibro. Sos novelista también. Bueno, escribí mi primera novela, Rosas Colombianas, editada en MC, y estoy escribiendo la segunda.
es un trabajo que siempre hago primero en voz alta, porque no puedo renunciar. Eso lo leí en alguna parte, no sé si en este libro o en algún material que leí sobre vos, que lo decís en voz alta, lo grabás, creo. Lo grabo, se lo cuento a veces a mi asistente, Rosas Colombianas se la conté a Lourdes, y luego ahora se la voy a contar a Nadia. Necesito de ese mecanismo con el que me siento tan identificada para expresarme, y luego de que me resuena y que voy haciendo la síntesis, mascullando las frases. Hay un dicho gallego que dice, hay que roerlo, hay que roerlo, hay que roerlo y callar, y en mi caso yo digo, hay que roerlo, roerlo, roerlo y después contar, ¿no? Entonces eso de pulir una frase en voz alta y luego llevarla al papel me sirve mucho para que tenga una fuerte impronta de oralidad, por lo menos para el espíritu que yo quiero transmitir de un personaje o en el estilo de la novela, ¿no? Ana María, ¿dónde te pueden, además de leer cuentos de humor y amor, los relatos favoritos de mi repertorio? Incluye un CD con ella, ¿no? Que es una gran actriz o una gran narradora, es lo mismo, me parece, ¿no? ¿Dónde se te puede buscar, ver? Bueno, mañana domingo empiezo un ciclo de charlas y espectáculos en la sede del CELCIT, en la calle Moreno. Sí, es muy grato volver a ese espacio, que es donde yo impartí mis primeros talleres. Y voy a estar también el domingo 17 y el domingo 24. Y estoy preparando Maní con Chocolate 2, que me va a encantar que vengas a ver. Un taller. Y tengo además talleres de pensamiento narrador, donde la gente viene a narrar su vida como desearía vivirla, ¿no? Basándome en el principio de André Gide, que dice eso. O sea, yo puedo, por ejemplo, contar que tengo una melena de pelo hasta los hombros en tu taller. Tiene que resultar verosímil. No, te juro que no resulta verosímil, te juro que no. Entonces vas a poder contar un montón de cosas que te vamos a creer. Quizás no empezaría por ahí. ¿Hay un mail o algo para acceder a esto, no? Sí, bueno, como no, anamariabobo@speedy.com.ar. Bueno, muchísimas gracias. A vos, Ana, mil gracias gracias por este tiempo. Por favor. Es Ana María Bobo, descúbrala, usted tiene que descubrirla ahora es tarea suya, como suelo decir. Otro tema, contar cómo eran los barrios de la ciudad, a lo mejor 70 años atrás, 60 años atrás, y cómo son ahora, ese intercambio entre un adulto mayor, generalmente un adulto mayor, y un niño. Vemos la nota, es un taller, vemos la nota. Llegué a lo que sería mi barrio, y digo sería porque en él aún todo estaba por hacer y este era su prodigio. Perfume de eucaliptus y fritura con grasa, de tortas fritas o buñuelos, a pan con chicharrones recién horneados, a azares en otoño. Imagínense, en mi casa solamente 6 plantas de naranja, 4 de mandarinas, 1 de pomelo, 1 de limones y otra de quinotos, a magnolia foscata, cuyas florecitas color crema y su perfume persistente y dulce incluían los bolsillos de mi blazer. A todo esto olíamos mi barrio y sus vecinos. Paula Mujica Lainez, ¿cómo estás? Muy bien, ¿no? Contanos qué haces en la Manzana de las Luces. Yo doy un taller a los adultos mayores, que después esos adultos mayores van a las escuelas a charlar con chicos de 7º grado, que a su vez hacen un relevamiento del barrio hoy. Entonces charlan el barrio de antes con el barrio de hoy. Yo lo que siento es que se perdió muchísimo esta cosa del relato del adulto al más chico, como que se rompió la cadena natural. Francisco Flores, conjuntamente con un apoderado que se llamaba Millán, apoderado de familia, empieza a parcelar el barrio. Este taller, que sin un nombre definido, yo lo defino como un encuentro generacional. ¿Por qué un encuentro generacional? Porque nosotros, que nos tildamos o que nos tildan de mayores, le volcamos a los chicos, que normalmente trabajamos con chicos de 11, 12, 13 años, nuestras vivencias de nuestra infancia. Bueno, yo te conté más o menos cómo es el barrio, vos querías saber cómo era el barrio. Sí, sí. Te das cuenta cómo era el barrio, lo que es Irigoyen. Chicos, ¿cómo lo toman? Fantástico. ¿Se entusiasman? Preguntan, es maravilloso. Y cuentan su propia experiencia. Claro. No, y además dicen, pero ustedes se aburrían muchísimo cuando... Usted se aburría cuando era chico. ¿Cómo me aburría? Si te estoy diciendo que pescaba, que... Claro, pues tienen la inclusión de la computadora.
Entonces hay como una cosa ahí entre el adulto y el chico, bueno, pero vos te quedás encerrado con la computadora y sí, yo salía y yo jugaba a la pelota, claro. o a la figurita. Claro, ¿no? exacto, porque yo trabajo con los adultos mayores desde lo individual y los chicos trabajan en lo grupal. Esa es la idea. Es como un abuelo que le relata a los nietos. Esa es la imagen que me armé cuando armé el taller. Yo nací en este barrio, ya lejos. Da la fecha, Vicente, por favor. Porque si no, viste. En 1998 era. 1986, hace 74 años. Cuando yo nací se hicieron dos cosas importantes en la capital. Una, inaugurar el obelisco. Se inauguró en 1936, es el símbolo de la capital. Se creó el patrono de la capital, que es San Martín de Tours. Aprovecharon para hacer lo que era mi cumpleaños, el 11 de noviembre. Y después la tercera era yo, que nací yo para hacer eso. Yo pensaba que se iba a plantear un debate, porque a los chicos primero se les dio un trabajo el hacer la historia del barrio Bello, lo que ven hoy. Y el debate casi no fue debate, sino que fue inquirir sobre el barrio, preguntar y sorprenderse por lo que uno le contaba. Porque ellos que hoy están recibiendo a un medio de transporte nuevo, como es el Metrobús, uno le hablaba del Arroyo Maldonado, por ese mismo lugar por donde hoy van a tener el ómnibus. De pronto la pregunta de alguno, ¿y había canoas? ¿Había botes? Cuando le decías que habías conocido la televisión a los 9 años, era como que no lo podían entender. Que no había computadora tampoco lo podían entender. Que no existía internet. Que no existía internet, era como que preguntaban si uno se aburría, ese tipo de cosas, ¿no? Me gustaría que esto de los barrios trascienda claro, después ya las fronteras de Buenos Aires. Hoy, 2011, la ciudad está formada por 15 comunas que incluyen 48 barrios. Y acá empezamos a hablar de las comunas y de los barrios más especialmente. Está bien. ¿Cierto? Yo en el taller les pido que sea una charla, que no sea una bajada de línea. ¿Entendés? Sino que sea un intercambio. Es tan bueno lo que hacen los chicos hoy día en su mundo como lo que hacían los adultos. Entonces, me parece que esta comprensión es la que está como tajeada, ¿no? Claro, porque hay quienes creen que digamos que el adulto tiene un saber que el chico no tiene. Y es cierto, pero es tan equivalente uno como el otro. Como otro, claro, porque el adulto también queda como desfasado de lo que le viene pasando a los chicos. Entonces a mí me parece interesante que haya un aprendizaje de los dos lados. Los del año pasado, los viejos, estamos por hacer un libro, armar todo el resumen un poco del año, contar cada uno lo que nos pasa en nuestro barrio, lo mismo que fuimos diciendo el año pasado, pero recopilado y hablando. Yo pienso que podemos hablar del tango y el barrio, de los cafés de Buenos Aires, de las esquinas de Buenos Aires. Hay tantas cosas lindas para decir. A uno le deja la relación con los chicos, poder contarle a los chicos lo que uno vivió, cómo era el barrio, cómo era distinto, todo y a los chicos creo que les gusta también que los mayores se interesen y le quieran contar las cosas, porque los chicos creo que necesitan que los mayores les cuenten y muestren interés por ellos también, porque es como que los mayores les van dejando, a lo mejor no su sabiduría, pero sí sus conocimientos de cómo era el barrio antes, y aprenden a tener, digamos, la identidad de su barrio. Viajar al pasado es una aventura que conmueve el ánimo. La máquina del tiempo recopila recuerdos que hoy un grupo de antiguos jóvenes, mezcla de ternura y nostalgia, pretendemos transferir. Historias que, sin importancia aparente, se deslizan entre las redes del recuerdo, y el recuerdo es el único paraíso del que no podemos ser expulsados. Los barrios de Buenos Aires serán nuestro pasaporte para la evocación, un libro abierto hacia el infinito, un volver a vivir.